Damos gracias, Señor, porque estamos en su casa. Damos gracias porque hemos apartado este tiempo para poder recibir su palabra, para poder alabar, para poder adorarle. ¿Recuerdan la palabra que compartió el hermano el domingo pasado? El Señor empezó a hablar a su pueblo por medio de, ¿recuerdan? De parábolas. Y el hermano explicó que la parábola viene del término griego que significa lanzar a la par. Era una manera que Jesús ilustraba una situación de una manera cotidiana para que ellos pudieran entender. Y utilizó la parábola del sembrador. ¿Quién era el sembrador? El Señor Jesús. Dice, cuando iba por el camino, cayó la semilla en el camino. Y el camino era duro. Y la semilla no penetró. ¿Y vino qué? El ave y se comió la semilla, se llevó la semilla. Esos son los que reciben la palabra, pero tienen el corazón endurecido. Y el maligno se lleva y se come esa semilla. Otra semilla cayó entre medio de piedras. Y dice que la semilla creció porque entre medio de las piedras por ahí hay un poco de tierra. Pero no pudo echar raíces porque el suelo era rocoso. Entonces vino la prueba, la aflicción y la dificultad. Salió el sol y esa planta se secó. Son aquellos que reciben la palabra, pero cuando viene la prueba, la dificultad, la adversidad, perecen. Después hay otra semilla que cayó entre medio de espinos. Dice que esa semilla también creció, pero también creció al mismo tiempo los espinos y comenzaron a asfixiarla hasta que la mataron. Son aquellos que tienen doble ánimo. Son aquellos que no renuncian a las cosas del mundo y terminan acogiendo esas cosas del mundo y no se aferraron a la palabra. Y después está la buena semilla que cayó en una tierra fértil, en una tierra preparada. Son aquellas que la palabra cae en un corazón que está dispuesto a postrarse delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas semillas de esas hay aquí hoy? Hay poquitas, no escucho ese amén. ¿Cuántas semillas de esas hay? ¿Recibido esa palabra? ¿Cuánto ha sido de bendición la palabra en esta semana? ¿Cuánto los ha sustentado ese alimento que han recibido el domingo pasado para esta semana? Amén. Vamos a continuar con Mateo 13. Y el Señor va a seguir hablando al pueblo por medio de parábolas. Pero antes vamos a orar al Señor para que Él esté también cubriendo este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar aquí reunidos, Padre, haciendo casa espiritual, Señor Jesucristo, sabiendo que tu presencia, desde que el momento que ingresamos, ya estaba aquí, Padre Celestial. Porque donde hay dos o tres, ahí está tu presencia, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, abra los oídos de nuestro entendimiento, Señor. Abra los ojos de nuestro entendimiento. Abra los ojos, Señor, también espirituales, Padre. Que podamos recibir esta palabra, Señor, y sea de provecho y de edificación para nuestras vidas, Padre. Utiliza a tu Hijo, a tu siervo, Señor. Que sea tu palabra a través de Él. Esa palabra, Señor, que siempre edifica, Padre. Que siempre trae bendición, que siempre trae fruto, Señor. Que siempre trae crecimiento. Que está fundada en tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esta parábola también la vamos a encontrar en los evangelios sinópticos de Marcos y Lucas. Pero vamos a tomar el evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 13. Y vamos a comenzar a partir del versículo 24. Lo vamos a estar proyectando también ahí. Cuando lo tengan, vamos avanzando en el nombre del Señor. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Aquí el Señor hablando a la iglesia. Utilizó otra vez otra parábola. Utilizó la siembra del trigo y la cizaña. El trigo fue sembrado por el Señor en su campo. Es la buena semilla. El trigo representa la buena semilla que el Señor ha sembrado. Representa al creyente fiel. ¿Cuántas semillas de trigo hay aquí? Me parece que hay muchas cizañas, porque nadie dijo amén. ¿Cuántas semillas de trigo hay aquí? Amén. ¿Pero qué pasó? Versículo 25 dice que mientras dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Mientras qué? Mientras dormían. Y este dormir no se refiere al descanso físico que necesita el cuerpo. Se trata de el dormir espiritual, de una siesta espiritual. Dile que tienes al lado: no te duermas. No te duermas. Porque si te duermes, viene el enemigo y siembra cizaña. ¿Y dónde fue sembrada esa cizaña? Al lado del trigo, dicen acá los pastores. No fue sembrada en otro campo. No fue sembrada en los perímetros fuera del campo que el sembrador había preparado. Dice que fue sembrada entre medio del trigo. ¿Eres trigo, mi hermana? ¿Eres trigo, mi hermana? El enemigo sembró la cizaña. ¿Eres trigo, mi hermano? ¿Eres trigo, mi hermano? El enemigo sembró la cizaña. No se ponga feliz ahí al fondo. ¿Eres trigo, mi hermano? ¿Eres trigo, mi hermana? El enemigo sembró la cizaña. ¿Y dónde la sembró? Entre el medio del trigo. Entre el medio de la buena semilla. ¿Y qué pasó? Crecieron las dos juntas. Crecieron ambas al mismo tiempo. Y dice que vinieron los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué ha salido cizaña? Se sorprendieron cuando vieron que empezó a crecer esta semilla. Y junto con el trigo había cizaña. Y le dijeron al padre de familia: ¿qué pasó? ¿De dónde salió esta cizaña? ¿Y qué les dijo? Versículo 28. Un enemigo ha hecho esto. Y ese trabajo lo hizo cuando durmieron. No se dieron cuenta hasta que comenzaron a brotar uno y el otro. Así es el trabajo del enemigo. Quiere meterse en los matrimonios, quiere meterse en tus hijos, quiere meterse en tu familia, quiere meterse en los jóvenes, quiere meterse en la iglesia. Creo que hay una imagen que podemos compartir. Una imagen cuando el trigo y la cizaña comienzan a crecer. Miren, trigo y cizaña. ¿Le podemos achicar un poquito? Antes de madurar, el trigo y la cizaña tienen la misma apariencia. Son muy parecidas una con las otras. Yo diría que no se puede distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, ¿qué fue la actitud que tomaron estos siervos? Dijeron: Señor, déjanos ir, la arrancamos. Y el Señor le dijo: no. Porque si al arrancar la cizaña, también puedes arrancar el trigo. Por esto. Porque tienen la misma apariencia. Tienen la misma apariencia. El trigo y la cizaña
son muy parecidas. Aparentan ser un buen creyente, aparenta ser una buena semilla, crece a la par. Dice que sus raíces se entrelazan con las del trigo. Pero cuando esta está madurando y está comenzando a dar los frutos, tiene la misma apariencia que el trigo. No se le puede distinguir fácilmente. Por eso el Señor le dijo, no, déjenla que crezca hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Alguien aquí que a lo mejor ha trabajado en el campo o conoce un poco más, puede decir que habrá una diferencia entre el trigo y la cizaña. Yo estuve averiguando los valores nutricionales que tiene uno y que tiene otro. El trigo tiene muchas vitaminas. Tiene hierro, magnesio, fósforo, zinc. 100 gramos de trigo equivale a 332 calorías. 100 gramos que pueden entrar fácilmente en la palma de una mano. Esas 330 calorías representan aproximadamente 2 porciones de pizza. O sea que tiene un alto nutrientes. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Lo vemos muchas veces en los cereales. Cuando se comen esas hamburguesas hermosas, grandes, esos puntitos que tiene arriba son los granos de trigo. Y la cizaña es altamente tóxica. Dice que su consumo envenena, que su consumo contamina, que su consumo puede llegar a matar a una persona. Ese es el trabajo de la cizaña: ahogar el trigo, contaminarlo, envenenarlo. Tiene apariencia de trigo, se cree trigo, actúa como trigo, pero en su interior está contaminado. Vamos a avanzar un poquito, ya más adelante vamos a seguir desarrollando esta parábola. Versículo 31. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El Señor hablando a través de otra parábola y compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. El grano de mostaza es algo muy pequeño. Es más pequeño que un grano de pimienta, que por ahí es más conocido por nosotros. Hay una imagen también que quisiera que pongamos, donde vamos a ver el tamaño del grano de mostaza. Mira, es muy pequeño. Comparado con un dedo humano es realmente muy pequeño. Pero cuando es plantada, toma la forma normal, natural de un arbusto de unos 70 a 80 centímetros. Hay otra imagen que podemos ver. Ese es el arbusto de mostaza. Tiene ese tamaño, entre 70 y 80 centímetros. Ya a los 40, 50 centímetros ya comienza a dar frutos, pero su tamaño normal es entre 70 y 80. Pero aquí la parábola del Señor dice que ese árbol tomó un crecimiento anormal. Dice que se convirtió en un árbol. Dice que las aves comenzaron a hacer nido y posar en ellos. ¿Podemos ver la última imagen? La que sigue. Mire, un árbol maduro de mostaza. Es un gran árbol. Imagínense que usted ponga en su jardín un grano de mostaza para tener un arbusto. Y pasa el tiempo y se encuentra semejante árbol, lleno de aves, con nidos. Muchos de estos tiene dos interpretaciones esta parábola. Algunos interpretan como el crecimiento de la iglesia, que comenzó por algo tan pequeño como un grano de mostaza y comenzó a crecer y comenzó a crecer. Y es tan grande que abarca a todo el mundo. Pero si vemos el contexto de la parábola anterior que se refirió a la cizaña y al trigo, aquí esta parábola quiere demostrar cómo la iglesia ha sido contaminando, ha sido corrompido.
Por ahí tendríamos que ver un poquito de historia. Yo estuve investigando un poco, escudriñando un poco esta palabra. Porque muchos lo ven así como el crecimiento de la iglesia. Pero la parábola se refiere a la corrupción que hay dentro de la iglesia. Recuerda que la iglesia comenzó siendo unos 120 cuando estaban en los aposentos altos. Estaban ahí esperando el cumplimiento de la promesa del Padre, que iba a venir el Espíritu Santo y se iba a derramar sobre ellos. Así comenzó la iglesia, 120. Y todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar las buenas nuevas. Y Pedro en su predicación, ahí en Hechos 2, dice que cuando él comenzó la predicación, dice que más de 3.000 fueron bautizados y se convirtieron. La iglesia siguió creciendo. Pero mientras crecía la iglesia en los primeros años, en los primeros 300 años del cristianismo, era grande la persecución. Y el imperio romano perseguía a los cristianos. No se podían reunir, no podían manifestar públicamente su fe en Cristo, porque eran puestos presos o eran directamente asesinados cruelmente. Pero después el imperio romano dejó de perseguir a la iglesia. El emperador Diocleciano dice que renunció a su cargo después del año 300 y dice que ese cargo quedó vacante y muchos se peleaban y se batallaban por ese puesto. Y dice que Constantino fue el que ganó esa batalla y tomó el cargo de emperador romano. Pero dice que la noche anterior que él tuvo la victoria, dice que soñó con una cruz. Y le atribuyó la victoria a Cristo. Y ahí pasó la iglesia de ser perseguida a ser la iglesia oficial de Roma. Y ahí nació el catolicismo. Y dice que una de las primeras imágenes que comenzaron a adorar fue de la Virgen María. Y así comenzó a desvirtuarse la naturaleza cristiana para la cual fue creada. Y así surgieron el catolicismo, el adventismo, los testigos de Jehová, para de sufrir, los mormones. Y nosotros, la iglesia cristiana, no estamos lejos de esta realidad. Porque también el enemigo se ha metido en la iglesia cristiana. También hay aves que quieren anidar. Recordemos la parábola del sembrador. Cuando la semilla cayó en la tierra, ¿quién vino y la comió? El ave. Aquí el ave representa el mal, representa el maligno. Y esto no quiere decir que la iglesia tiene que ser chica, como el arbusto de mostaza, sino que tiene que estar para lo que fue creado naturalmente. Tiene que estar pura, santificada, fiel, con un corazón dispuesto a quebrantarse delante de la presencia del Señor, a escudriñar la palabra, que no sea una iglesia corrupta, que sea una iglesia íntegra. Así que esta parábola muestra cómo la iglesia a través de los siglos y de la década comenzó a contaminarse. Y hay muchas iglesias cristianas donde vemos que algunos que llaman de decirse pastores están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y eso habla de las aves que van haciendo un nido. Pasemos a la otra parábola que sigue más adelante, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que fue todo leudado. Aquí el Señor volviendo a hablar a través de parábola. Y compara el reino con la mujer que guardó harina junto a la levadura. Recordemos que la levadura representa el pecado. Recordemos que cuando se celebró las Pascuas, cuando Moisés recibió por parte de Dios que el pueblo tendría que santificarse y celebrar las Pascuas, tenía que buscar un cordero, tenían que sacrificarlo, con su sangre tenían que limpiar los lindeles, las familias tenían que reunir, asar ese cordero y comerlo todo, y si la familia era chica tenía que buscar la familia vecina, y si alguien vivía solo también tenía que sumarse a la familia vecina, y mandó que prepararan pan sin levaduras, porque iba a pasar el ángel de la muerte
Y el que no estaba purificado, el que no estaba limpio, iba a morir. Entonces aquí también, esta parábola que hace el Señor, muchos la toman también como el crecimiento anormal de la iglesia. Porque acá también habla que esa masa se leudó y tuvo un crecimiento anormal. Cuando habla de las 3 medidas de harina, son aproximadamente 21 kilos de harina. Que cuando se tomó contacto con la levadura, leudó y hizo un gran tamaño, dice que alcanzaba más o menos para pan para más de 100 personas. También esta palabra se refiere a la corrupción, a la maldad, al pecado que está dentro de la iglesia. Mira lo que dice más adelante el versículo 36. Entonces, después que Jesús habló por medio de parábolas, dice que despidió a la gente. Versículo 36. Entonces, despidió a la gente, entró Jesús a la casa y acercando a él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Con quién entró el Señor Jesús a la casa? Con sus discípulos. Dice que despidió a la gente. Ingresó con sus discípulos. Jesús en su ministerio fue seguido por muchas personas. Mucha gente quería contactar con Jesús. Mucha gente se acercaba. En el milagro de los panes y de los peces había más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Hombres se acercaron a Jesús. Mujeres se acercaron a Jesús. Dice que los discípulos tenían que impedir que los niños se acercaran a Jesús. Y Jesús les dijo: dejar que los niños vengan a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Se acercaron judíos, fariseos, gentiles. Se acercaron ciegos, sordos, paralíticos, veían la forma de llegar a contactar con el Señor Jesús. Leprosos, viudas. El Señor Jesús contactó con todos, amó a todos le predicó el Evangelio. A todos le predicó de las riquezas del reino que se había acercado. Pero tan solo intimó con 12. Y al igual que la parábola del sembrador, el Señor se la reveló a los que estaban en la barca. Y aquí se la va a revelar a los que están en la casa. Un misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Un misterio que estaba escondido, que estaba oculto. Pero ahora el Señor se la está dando a conocer a los íntimos, a los que están en la casa, a los que están en la barca. ¿Cuántos estamos hoy en la casa del Señor? ¿Cuántos hemos venido a hacer casa espiritual? Dale gracias, Señor, porque hoy tienen la gran bendición. Y cada domingo que venimos aquí tenemos la gran bendición, porque se nos está revelando misterios ocultos desde antes de la fundación del mundo. Versículo 37. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Nosotros somos las buenas semillas. Jesús es el sembrador. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El Señor dijo en esta parábola que iba a enviar a sus ángeles. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha. Y dice que iban a arrancar la cizaña. Anteriormente dijimos que le dijo a sus siervos que no metan mano, no toquen, déjela que crezca. Porque va a venir el tiempo de la siega. Y la siega se hace cuando ya ha dado sus frutos la siembra.
Quisiera que veamos la última imagen. El trigo va a dar su fruto y la cizaña va a dar su fruto. Esa que se mantiene erguida en el centro de la imagen es la cizaña. Y la que se ha inclinado por el peso del fruto que lleva es el trigo. ¿Podemos distinguir ahora visualmente la diferencia entre el trigo y la cizaña? Visualmente podemos decir, sí, ahora sí puedo arrancar la cizaña, porque sé cuál es el trigo. ¿Qué quiso decir el Señor con esta parábola? ¿Qué quiso decir? Que los que están permaneciendo, que la buena semilla que Él ha sembrado, los que se han apartado, los que se han santificado, los que han dispuesto su corazón, los que tienen un corazón quebrantado, dispuesto a recibir la buena palabra, van a dar fruto. Y cuando den el fruto, van a dar gloria y honra. Porque sabemos que lo que nosotros damos es por gracia. Es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el trigo tiene esta posición natural que tendríamos que tener nosotros, los hijos de Dios, a inclinarse ante nuestro Señor. Sabiendo que en mí no hay nada, que en nosotros no hay nada. Bueno, que todo viene por Él y por gracia de Él. La cizaña va a continuar erguida, altiva, mirando de arriba, mirando cómo por ahí te humillas. Ella se va a creer que está santa, que está bien delante del Señor, pero realmente está vacía. Por eso se mantiene erguida, porque no hay peso de la palabra en su interior. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros el trigo de la cizaña? No porque estemos congregándonos en esta comunidad vamos a decir no hay cizaña. Si la hay, mi hermano. ¿Y cómo la voy a distinguir? ¿Cómo puedo saber si es cizaña o es trigo? Los que me están rodeando. Y también el Señor nos da un mensaje a nosotros, que andamos en esta vida cristiana, y nos está diciendo que tenemos que contactar con todos. Contacta con el hermano, ámalo, dale una palabra, ora por él. Contacta con todos tus hermanos de la congregación. Pero a la hora de vincularte, a la hora de abrir tu corazón, a la hora de confiarle lo más íntimo tuyo, busca aquello que te va a ser de edificación, busca aquello que te va a ser de nutrición espiritual. Busca trigos, no busques cizaña. Porque la cizaña siempre se lleva algo de trigo. La cizaña siempre se lleva algo de trigo. Porque esa es su naturaleza. Destruir, corromper, herir, lastimar y truncar el propósito por el cual ha sido llamado. ¿Cómo vamos a distinguir? En la infidelidad se van a revelar los fieles. En la oscuridad se van a revelar los hijos de la luz. En la inconstancia se van a revelar los permanentes. En la rebeldía se revelarán los obedientes. Y en los momentos de la buena cosecha se va a revelar el trigo y la cizaña. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios. Vamos al versículo 15. Perdón, el capítulo 15, versículo 9. Aquí vamos a encontrar al apóstol Pablo, que recordemos que él fue también un perseguidor de la iglesia, que él fue Saulo, pero por la gran gracia y el gran amor, el Señor se le apreció y se le reveló a su vida, y pasó a ser
de perseguir a la iglesia a una buena semilla de trigo. Y dice que Pablo caminó mucho en el Señor, se alimentó mucho del Señor, fue un gran hombre de Dios. Y mire lo que dice aquí en el versículo 9 del capítulo 15. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí vemos un hombre que siendo trigo, aún así no se considera trigo, porque dice que todo lo que es y todo lo que ha hecho es por gracia. Y este hombre toma la posición natural para la cual fue llamado y creado, que es humillarse delante de la presencia de Dios. Volvamos a Mateo, ya finalizando la revelación de este misterio que el Señor está dando a los que están en la casa, a los que están dentro de la barca. Enviará el Hijo del Hombre, versículo 41, a sus ángeles y recogerán de su reino y todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vendrá el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Y hay dos destinos totalmente diferentes, para la cizaña y para el trigo. Dice que los que han sido de tropiezo y de iniquidad para la buena semilla serán arrancados y echados al fuego. Porque no hay nada para el reino de Dios que en ellos sirva. Pero va a ser hasta este tiempo, hasta el tiempo de la siega, hasta que el Señor venga por su iglesia. Dice que va a enviar sus ángeles. O si tenemos que partir antes hacia la presencia del Señor, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar erguido o nos va a encontrar humillado en su presencia? Pero aquí venimos. Hay una gran promesa para los que están permaneciendo, para los que están arraigados, para los que están santificados, para los que están apartados, para los que están consagrados, para los que están siendo fieles, para los que tienen un corazón dispuesto a ser humillado. Viene la gran promesa, que el sol va a resplandecer, que resplandecerá el sol en el reino de su Padre, y tendremos habitación en los graneros celestiales que Él ha preparado para la buena semilla. Hay un granero celestial preparado para la buena semilla. Y el Señor, con su gran amor y con su gran misericordia, termina este mensaje de esta parábola diciendo: el que tiene oído para oír, que oiga. En otras palabras quiere decir, si estás escuchando, obedece. Si estás escuchando, obedece. Es un misterio revelado, oculto. Se está dando a revelar a los que están en la casa de Dios. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo está? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? En nuestra vida cristiana, más de una vez vamos a ser heridos por la cizaña. Muchos corren y huyen y se van a otras congregaciones pensando que la cizaña no va a estar allá. Muchos huyen
y escapan y quieren olvidarse de la palabra que alguna vez se sembró y se apartan totalmente. Que el Señor nos ayude. ¿Nos podemos poner de pie, mis hermanos? Nuestro Señor Jesús ya está en el trono celestial, ya está a la diestra de Dios Padre, ya está coronado, ya está en su trono sublime, ya está en el lugar más alto que Él puede estar. No puede estar más alto nuestro Señor. Por así nosotros podemos decir: Señor, necesito que yo mengue para que tú crezcas en mí. Y tomar la posesión de la buena semilla de trigo. Esa posición natural para la que fue creada cuando da el fruto, que es de humillarse delante de la presencia del Señor, que es ponerse a los pies del Cordero, pidiendo que nos ayude. Si el enemigo siente que ha entrado en tu casa, si siente que Él ha entrado en tu familia, si siente que ha hecho un trabajo minucioso y ha entrado en la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, este es el tiempo donde el Señor puede hacer la obra y transformar la cizaña en un buen trigo. Enséñame a gozo encontrar en la santidad que obtengo en ti. Todo lo restaura, Señor, mi rostro levantaré, pues por su volví a nacer, su nombre ya me libertó. Solo por Cristo lavado soy, mi rostro levantaré, pues por su gracia volví a su nombre ya me libertó. Solo por Cristo lavado soy. Solo por Cristo lavado soy. Solo por Cristo lavado soy. Solo por Cristo. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por su palabra. Al comienzo decíamos que el Rey descendió y el Rey ha hablado acerca de los misterios de este reino. Son misterios que están entregados ahora, revelados ahora a nosotros. ¿A cuánto de los que estamos aquí hemos visto que cómo es esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? El Señor va a venir con sus ángeles y les va a decir a los ángeles que tomen a todos aquellos que fueron tropiezos y de iniquidad y los va a llevar a un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Mire, qué tremendo. Pero también el Señor nos dice que Él va a venir también y va a tomar el trigo, que son los justos.
Y esos justos van a resplandecer como el sol. Aleluya, qué lindo, ¿no? Misterio escondido que el Señor nos revela. ¿Cuánto dan gracias al Padre por su Hijo? Padre, gracias por este momento precioso. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia y tu palabra nos enseña, nos advierte. Señor, nos pone en alerta acerca de lo que viene, de el gran día de la gran cosecha. Han pasado más de 2000 años. Estas palabras fueron dichas, pero que vienen desde antes de la fundación del mundo. Cuán grande te haces, Dios. Cuán grande te haces, cuán grande. ¿Cuántos dicen amén a este Dios grande? ¿Cuántos dicen amén a este Dios grande? Grande nuestro Dios. Grande nuestro Dios, grande. Nos vamos despidiendo. Vamos a decirle a nuestro hermano, qué bueno que viniste, hermano, qué bueno que te congregaste, qué bueno que estuvimos juntos escuchando palabra del Señor. Bendícelo, dile que qué bueno que vino, díselo, qué bueno que viniste a alabar a tu Rey. Dios te bendiga, una preciosa semana, una semana de victoria, de triunfo, una semana en Cristo para su gloria. Gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Hechos 247, Hechos 247, da por finalizado la transmisión del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado junto con nosotros. Los invitamos a que se sumen a nuestras plataformas digitales. Mientras espero, quiero adorar Y que nos sigan acompañando. danzando.